Antes, como les hemos prometido, hoy el turno de Pablo Iglesias en ese análisis, no de lo que dicen, sino de cómo lo dicen, Ricardo. Eso es, analizamos todos los candidatos de los principales partidos. Hoy turno para Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, de Unidas Podemos, que es como se va a presentar a las próximas elecciones. Y para eso contamos con la presencia de nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Vamos a analizar a Pablo Iglesias, vamos a empezar además con el rostro de Pablo Iglesias, que transmite varios sentimientos importantes. Efectivamente, ¿no? Y lo primero, vuelve. El cartel de vuelve, que hemos traído, está enfadado. Es justamente que no es que vuelva del permiso paternal, es que ha vuelto el Pablo Iglesias de antes incluso del permiso paternal a nivel comunicativo, que es de lo que yo siempre hablo, como es lógico. Ha vuelto el Pablo Iglesias mucho más reivindicativo y ha vuelto, como es lógico, el Pablo Iglesias que encumbró a Podemos con su propia imagen. Efectivamente, se ve muchísima ira en su rostro, como lo podemos ver por el entrecejo, y las cejas ahí como muy unidas por la parte central también. Pero cuidado, que esto también refleja muchísima concentración. Pablo Iglesias es una persona muy autocontrolada, muchísimo. Controla muchísimo su comunicación, lo que hace, cómo lo hace, lo que dice y cómo lo dice también. Al margen de la ira, José Luis, también se le ha visto últimamente en el rostro reflejado de Pablo Iglesias un sentimiento de tristeza, ¿puede ser? Es curioso. Melancolía, no, tristeza. Tristeza. Pocas veces lo he visto yo en los parlamentos europeos, en el Parlamento americano y demás, a un diputado llorar tanto. Es decir, y no es que llore simplemente por tristeza, vamos a ver, llora por tristeza, llora por alegría, llora por orgullo de haber conseguido un éxito, por ejemplo, pero yo creo que es de los diputados a los que más he visto exteriorizar emociones. Y eso es algo que me ha llamado la atención. Cómo saca también provecho, evidentemente. Esa tristeza se veía el otro día cuando volvía y dijo hemos dado vergüenza ajena, que fue una de las frases que más se destacó de las que pronunció Pablo Iglesias, ¿no? Como partido hemos dado vergüenza ajena, decía él. Sí, lo vamos a estudiar ahí un poquito más adelante ese momento, porque vamos a estudiar si verdaderamente convencía o no convencía su comunicación no verbal, cuando dijo que daba vergüenza ajena. Vamos a verlo ahora. Vamos con los gestos entonces de Pablo Iglesias. Vamos a entrar al mundo de los gestos. Venga. Por ejemplo, se controla muchísimo y entonces utiliza mucho un gesto muy agresivo, que es el dedo índice, el del dedo, estirado. El de señalar. El dedo acusador, se le llama. Es un dedo... Esto no nos sale habitualmente para decir cosas cariñosas, evidentemente. Ten cuidado conmigo, José Luis, Ten cuidado conmigo, ten cuidado conmigo. No te me muevas, o castigado esta noche haciendo deberes, como el que dice. Es decir, es muchísima agresividad, pero se controla mucho, porque cuando está en las entrevistas, por ejemplo, jamás saca el dedo. Utiliza más las manos. Esto lo hacen en los mítines. Mucho más sumiso, sí, en los mítines. Y en el Congreso puede que también, a lo mejor, ¿no? En el Congreso también. También, cuando toma la palabra en el Congreso, saca a relucir ese dedo de... Cuidado que se puede disparar, ¿eh? Podemos pasar ahora al canal del tacto. Canal del tacto. Como decimos, es una persona muy controlada. Y entonces, en ese autocontrol que necesita estar aferrado a algo. Y se agarra mucho a la mesa, se agarra mucho al atril, que en ese momento esté dando pues una intervención pública. Es verdad que es un gesto también muy de Iglesias cuando habla. Está aferrado con fuerza habitualmente al atril. Nos acordamos que estos días anteriores hemos dicho que había un político que habitualmente se aferraba, necesitaba agarrarse a algún objeto. Pues es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias necesita comunicar con un objeto en su mano. Un bolígrafo. Yo digo en broma que tiene como bolidependencia. ¿Sí? Es decir, es que necesita... Me gusta tener un bolígrafo. Sí, pues esto es un error gravísimo para un orador. Gravísimo. Es decir, una cosa es que lo necesites porque estés en una rueda de prensa y tengas que apuntar, que necesitemos un objeto en la mano porque tengamos un pequeño guión de los temas que vamos a tocar. Eso es lógico, eso es correcto. Pero cuando estás en el uso de la palabra, un bolígrafo tiene dos problemas importantísimos. Es curioso. Uno, que perdemos gestualidad y se convence con todo el cuerpo. Y las manos convencen también. Y en segundo lugar, que esto, un bolígrafo, esto es algo que llama la atención. Sobre todo cuando lo tengo en movimiento. Distrae. Al final, la atención intelectual sigue a la atención visual. Te la sabes todas, José Luis. Sigue la atención visual y la atención visual sigue al movimiento. Por eso es muy bueno que los oradores se muevan. Vamos a hablar ahora de otro aspecto importante de Iglesias y vamos a escuchar también porque es la voz. Vamos a escucharle, ¿no? A Pablo Iglesias. Vamos a escucharle, venga. Creo que hoy tengo que decir... Hagamos un comparativo. Primero algunas verdades. Habla despacio. Verdades que no se suelen decir en campaña electoral. ¡Adelante! Y ahora que en esta campaña nos vamos a dejar la piel. ¡Adelante! Que cada vez vamos a ser más. ¡Adelante hablando con todo el mundo! Parecen dos personas. Muy bien, parecen dos personas. Esta es una gran fortaleza de Pablo Iglesias. Yo lo considero a nivel comunicativo, igual que lo de anterior, es un error y un defecto. Esto sí. Esto es muy bueno. Esto le potencia. Esto es muy bueno.
Nadie se duerme con Pablo Iglesias. Le amarás, le odiarás o lo que sea, pero lo que no más te va a mantener es indiferente nunca. Es decir, es una persona que controla muy bien los tiempos, el volumen, los silencios, controla perfectamente lo que es el paralenguaje, el contenido emocional del mensaje. Un acierto. Y ahora podemos ver el tema de la vergüenza. Venga, la vergüenza, vamos con ello. Le escuchamos también a Pablo Iglesias, al líder de Podemos. Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas Fijémonos internas. en la mirada, sobre todo. Vamos a ver, cuando una persona, cuando cualquiera de Mirada de nosotros, enfado. cuando Tiene una cualquiera mirada, de eso que decía el nosotros del entrecejo. siente vergüenza, culpa, arrepentimiento o tristeza, no podemos evitar, porque esa vergüenza obliga prácticamente a nuestra mente a bajar la mirada al suelo. Tenemos que tirarle la mirada. Es decir, si yo me arrepiento ante ti por algo que te he hecho y que siento vergüenza, es muy difícil que te lo diga mirándote a los ojos y con la barbilla alta. ¿Qué ocurre? Que aquí su mensaje verbal y no verbal son contradictorios. Entonces parece Entre el más, gesto y lo que está diciendo. Sí, exactamente. Parece más un discurso aprendido que un discurso sentido, realmente. Con lo cual, bueno... Bueno, de Iglesias me está sospechar. destacando que sabe manejar muy bien, sobre todo su voz, esos cambios que él hace. ¿Tiene pequeños trucos de oratoria? ¿Tiene trucos? Tiene algunos trucos de oratoria muy interesantes y además que nos pueden valer a cualquiera de nosotros. Por ejemplo. Uno, en las entrevistas suele utilizar mucho lo que es nombrar a la persona por su nombre propio. El nombre de todos nosotros, se ha dicho en oratoria siempre que es la palabra más bonita que a todas las personas les gusta escuchar. ¿Qué es lo que intenta siempre en las entrevistas? Ganarse al periodista que le está entrevistando. ¿Y cómo te lo ganas? Te lo ganas mencionándole mucho por el nombre. Ricardo. Y entonces uno se siente mucho más contento con la persona que le está Contesta siempre entrevistando. así, déjame que te diga. Si le pregunto yo, déjame que te diga, Ricardo. Sí. Si le preguntase a Verónica, déjame que te cuente una Es cosa. muy bueno, tal. es muy positivo y a todos nos viene muy bien pronunciar el nombre de la persona con la que estamos hablando. Y luego utiliza una segunda estrategia, que es lo que se llama el asentimiento por confirmación. Es decir, es asentir con la cabeza en muchos casos cuando está dando sus argumentos principales. Ahí las neuronas espejo de nuestro cerebro lo que hacen es reflejar el movimiento de la cabeza. Esto es muy divertido y esto invito a toda nuestra audiencia que lo Según haga en está cualquier hablando, momento. ir haciendo él mismo para reforzar su mensaje. Para reforzar el mensaje. Cuando queremos lanzar un mensaje que queremos convencer a otra persona, acompañémoslo de un pequeño sentimiento de cabeza. Vamos a ver cómo la persona que tenemos enfrente nos imita. También imita nos el imita. asentimiento. Prácticamente ¿Terminamos no con podemos eso o evitarlo. queda algo más rápidamente? Simplemente con esto ya podemos pasar un poco a mañana, que De tenemos acuerdo. el último de los... Venga, ya me imagino que la gente sabe quién es. José Luis, muchísimas gracias. A vosotros Repasamos a siempre. todos los candidatos aquí en Buenos Días Madrid, ya lo